Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque un sábado más permites que podamos estar aquí reunidos para adorarte. Te agradecemos porque tú nos sigues guardando, nos sigues bendiciendo, nos das salud, nos das todo lo necesario. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que hoy van a venir hermanos aquí con nosotros para alabar tu nombre conjuntamente. Te rogamos que tú les acompañes con bien en el camino para que puedan llegar. Y también te rogamos por todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo, que tu bendición sea sobre todos ellos. Tu Señor, perdona nuestras dificultades, perdona nuestros muchos pecados que cometemos y ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos, a tomar el modelo que es Cristo Jesús, para que de esta forma vivamos conforme a tu voluntad. Que tu paz y tu espíritu queden en nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, a todos los poquitos presentes de momento que están aquí en la sala. Y como no, pues un saludo cordial y fraternal a todos los hermanos y amigos que están allá en el internet, siguiéndonos fieles sábado tras sábado. Algunos a horas intempestivas, porque sabemos de hermanos que madrugan a las 3, a las 4 de la madrugada en sus países para poder seguirnos. Para nosotros es un gozo, supongo que para ellos también porque lo hacen, ¿no? Y sin duda alguna será una bendición. Bien, la semana pasada comenzamos un nuevo trimestre, por lo tanto una nueva escuela sabática, donde nos encontramos con un tema que es bastante actual, bastante candente, ¿verdad? El conflicto cósmico. Está basado pues en el libro tal vez de Conflicto de los Siglos que escribió Elena White, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, Ángel tuvo la primera lección, un servidor va a tener la segunda, en la cual se nos habla acerca de Daniel y el tiempo del fin. Es decir, que veremos cómo hay en el libro de Daniel, sobre todo lo que se comprende la lección, una gran relación con los hechos actuales, con los últimos momentos de este mundo. Y recordemos que Daniel estuvo escrito sobre el año 700 antes de Cristo, no como muchos dicen, que fue pues más o menos a la altura de la época de Cristo, no, 700 años antes. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que el libro de Daniel pues habla acerca de una serie de profecías, concernientes sobre todo a un imperio, más que a un imperio, pues a un poder político, religioso, y claro, para deshacer eso, pues entonces lo encajan en otro lugar, en otra época del mundo que no es la que corresponde, en el siglo VII antes de Cristo. Bien, hay aquí un pasaje que me gustaría que leyésemos. Se encuentra en Daniel 2:47. Daniel 2 os suena, ¿verdad? Capítulo 2 de Daniel. Es uno de los primeros estudios bíblicos, ¿verdad?, que se da a la persona pues, que quiere iniciarse en los caminos del Señor, ¿verdad? Aquella estatua que sueña aquel rey. Y dice así: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Claro, este pasaje, si no sabemos de qué va la situación, pues bueno, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué dice esto el rey, no? A Daniel. Bueno, se lo dice porque él tuvo un sueño, pero lo olvidó, no se acordaba. Él sabía que había tenido un sueño, pero no se acordaba qué es lo que había soñado. Y pidió a todos los magos y astrólogos y caldeos del momento que le interpretaran. Pero claro, le dijeron: oye, si no nos dices qué es lo que has soñado, no podemos darte interpretación. Y él entonces los acusó de querer mentir, de falsear, ¿verdad? Y decretó pues una pena de muerte sobre todos, incluyendo a Daniel y sus amigos. Entonces Daniel, cuando se enteró, pues ¿él qué hace? Él reúne a sus amigos, y veremos en la lección cómo oran al Señor para que les dé esa visión que el Señor le presentó a Nabucodonosor. Y el Señor lo ofrece, se lo da a Daniel. Y por eso, cuando él explica ese sueño y esa interpretación al rey, pues el rey dice esas palabras: alaba al Dios del cielo, que dice es Dios de dioses. Lo entiende. Pero veremos en la lección cómo realmente este rey hablaba de boquita, pero no sentía las cosas. Y veremos su actuación.
En síntesis, en esta lección se nos va a mostrar más que el tema profético en sí, los detalles de Daniel 2 o etcétera, nos va a mostrar es la fidelidad que aquellos jóvenes tuvieron en aquel momento dramático que vivían. Recordemos, ellos eran hebreos, eran príncipes hebreos, fueron deportados a Babilonia, y estaban en tierra extranjera como esclavos. Entonces, claro, un esclavo está a las órdenes de su dueño, ¿verdad? Pero en cambio ellos no lo quieren hacer así. Para ellos su dueño es su hacedor y quieren ser fieles a su hacedor a pesar de las consecuencias que eso pueda conllevar. Y por eso cuando llegamos a la parte del domingo que nos habla acerca de fiel en lo muy poco, aquí se nos narra el qué. Se nos narra cuando ellos llegan a Babilonia, dice que el rey ordena que se tome de los jóvenes hebreos a unos cuantos para prepararlos para las cosas del reino durante 3 años. Y entre ellos pues se toma a Daniel y a sus 3 amigos, ¿verdad? Y aquí hay una cuestión importante. El rey proporciona alimento para ellos, para que estén bien nutridos. Pero aquí que el alimento que proporciona no es el adecuado para un hebreo. ¿Por qué? Pues ellos tenían leyes divinas, tenían leyes de salud, y entre ellos la alimentación, ¿verdad? Y basándonos en Levítico 11, donde allí se habla acerca de los alimentos dignos y los no sanos, por así decir, pues ellos sabían que esos alimentos, esas carnes, posiblemente sería cerdo, lo más probable, ¿verdad? Vinos con alcohol, etcétera, que les iban a dar, ellos sabían que eso no era lo adecuado. Y entonces Daniel propone al dirigente que los está llevando, propone pues que haga con ellos una prueba durante 10 días, dándoles en vez de esos manjares reales, pues comida tan simple como legumbres. ¿Qué os parece? Pudiendo tener la opción de comer manjares, eres esclavo, estás en una tierra ajena. Bueno, podrías hacerlo, ¿no? Tal vez el Señor no lo tendría en cuenta, podríamos pensar. Pero ellos son fieles. El que es fiel en lo poco, como dice Jesús en Lucas 16:10, también en lo más será fiel, ¿verdad? Pero además, con lo buenas que están las lentejas y los garbanzos, ¿no? ¿Para qué otra cosa? Pues ellos prefieren tomar estas cosas simples, pero nutritivas y buenas para la salud, que no tomar aquellos manjares, ¿verdad? Al cabo de ese tiempo, de esos 10 días, claro, este hombre pues pensaba, oye, me voy a jugar la vida. Si yo os doy estos manjares y luego al cabo de este tiempo vuestro rostro está más decaído que el de los otros que comen la comida del rey, oye, a mí me cortan la cabeza, oye, que me la estoy jugando. Es decir, aquí también entra en parte pues la confianza que este hombre tuvo en ellos, porque algo especial vería, ¿verdad? Algo vería en ellos. Otro le diría, no, tenéis que comer esto o sí, pero en cambio él pues se ofrece a ese consejo que Daniel le da y hace esta prueba. Y al cabo de esos 10 días, ¿qué dice que ocurre con ellos? Con sus rostros. Dice que se veían con más vitalidad, con más buen color que el rostro de los demás jóvenes, también hebreos, que comían de la porción del rey. Claro, yo me pregunto, ¿esto lo hizo solo la comida? Yo creo que el Señor también intervino ahí, ¿verdad? Para poder dar un ejemplo, ¿verdad? El Señor también intervendría. Y el Señor también les daría pues esa vitalidad, esa inteligencia, porque incluso se los vio 10 veces, dice, más inteligentes que el resto de los jóvenes, que también siendo hebreos, comían del resto. Es decir, aquí nos denota que todos siendo hebreos, hay unos que ceden, pero hay otros pocos, 4, que no ceden y prefieren servir a su Dios. Las consecuencias podrían ser graves, pero prefieren ser fieles y el Señor se lo compensa. Hasta este punto, ¿verdad?
y son llevados a palacio. Y bueno, Daniel ya vemos que llega pues a altas jerarquías y sus jóvenes amigos pues también. Es decir, que esto que nos muestra, que cuando uno es fiel a pesar de la adversidad, el Señor está contigo y el Señor no abandona. Tenemos experiencias en la Biblia a montones, solo hay que leer los Salmos, experiencias de David, como él siempre alaba al Señor porque le ha protegido a través de los años por la persecución de Saúl, por los enemigos, por los filisteos, por tantos, ¿verdad? Y él siempre agradece al Señor. ¿Pero qué hacía David? Hacía lo que a Dios le agradaba. Por eso dice la Escritura que era conforme al corazón del Señor, ¿verdad? Pues estos jóvenes, exactamente lo mismo. Es interesante. Claro, esto tiene pues se introduce este pasaje aquí, puesto que también está en el libro de Daniel, porque tiene una alusión, un reflejo en lo que luego será el tiempo del fin. Porque recordemos una cosa, todo el libro de Daniel tiene un reflejo al tiempo del fin, absolutamente todo, desde el capítulo 1. Y hasta el capítulo 12, cuando vemos que todo culmina, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿qué pasará? ¿Se levantará quién? Miguel, ¿verdad? Es decir, llega hasta la culminación, hasta el momento de la venida de Cristo. Por eso es interesante, incluso antes lo comentamos, ¿verdad? Como Ellen White dice que se debe tener en cuenta estos dos libros proféticos, tanto Daniel como Apocalipsis, los dos. Porque los dos nos ayudarán mucho, sobre todo a aquellos que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Antes lo decíamos, ¿verdad? Cuando se comenzó a estudiar el libro de Daniel, pues se comenzó pues, a comprender la profecía bíblica, ¿verdad? Pero el conocimiento era un limitado. Claro, desde entonces, ¿cuándo fue? 1798, ¿no? Cuando acabó todo ese tema de persecución, ¿verdad? Y hubo libertad, y entonces se abrió ese sello, ¿verdad? De ese libro sellado, ¿verdad? Y se pudo comenzar a comprender, Pero desde entonces hasta hoy han pasado unos pocos años, ¿verdad? Y, bueno, el conocimiento, tal como decía el mismo Daniel, el conocimiento en las cosas del Señor, ¿qué pasará que con ello? Que se aumentaría, aparte del conocimiento científico, etcétera, pero también de la comprensión del Evangelio aumentaría. Y hoy tenemos mucho más luz acerca de Daniel y Apocalipsis que tenían aquellos primeros pioneros que comenzaron a estudiar ese libro, a pesar que muchos de ellos eran privilegiados, Y ya Sí. no es solo la luz que tenemos gracias a lo que ellos llegaron a Claro, encontrar claro. porque Dios les dio, Ellos pusieron los primeros peldaños. más lo que Dios va añadiendo, más las evidencias que tenemos del cumplimiento que ellos no pudieron llegar a ver todo. Exacto, exacto. Y ahora lo exacto. estamos viviendo delante de nuestras narices. Sí, Eso sí. es para dar gracias a Dios porque Sí, sí. es importante ver cómo el cumplimiento profético y cómo los pioneros ya decían las cosas tan acertadamente. Y ahora lo vivimos y podemos decirle al mundo, ¿veis cómo era verdad? Despertad. Sí, sí, sí. Sí, porque incluso, ¿cuántas veces no hemos hablado del tema de los 6.000 años, verdad? Y oye, cuando ves personajes de aquel tiempo que ya estudiando la palabra de Dios, Andrews creo que fue uno de ellos, ¿verdad? Que descubrió el tema de los 6.000 años, lo descubrió y lo predicó así. Y estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y en cambio, hoy, bueno, parece ser que eso se quedó un poco ahí, ¿verdad? Ahí en el cajón, un poco olvidado, pero hoy el Señor ha permitido que esto salga nuevamente a flote, salga nuevamente a la luz. ¿Por qué? Porque es el mensaje que hoy el mundo necesita, es el mensaje que hará despertar, pero en cambio, fijaros, aquí se habla de unos jóvenes que siguieron las cosas del rey, y se habla de unos poquitos que siguieron las cosas del Señor. Pues en la iglesia está pasando lo mismo. ¿Cuántos hay que están siguiendo el mundo, lo popular, verdad? ¿Y cuántos hay que se atreven a seguir los caminos del Señor? Y el Señor les da esta luz adicional para que entiendan y comprendan. ¿Vemos dónde hemos llegado?
¿eh? Por eso cuando Ellen White advirtió que la Iglesia entraría en una apostasía, en que sus escritos serían desechados, en que se cambiaría la adoración, se cambiaría la música, tantas cosas, ¿verdad? Las predicaciones que serían tan suaves. Bueno, pues ahí estamos. Mírate, esta semana creo que fue Sam que colgó un vídeo acerca de un pastor que hablaba, dice, no vengo a atacar a la Iglesia, solo vengo a decir lo que está pasando en la Iglesia. No sé si lo habéis visto este vídeo. De cómo pues está cambiando todo eso que decimos, la adoración, ¿verdad? De cómo la gente pues, no sé, va a discotecas y beben alcohol, etcétera, y van a la iglesia tan panchos, y luego el domingo se van a una iglesia pentecostal, no pasa nada, ¿no? Y se creen que así pues ya están en los caminos del Señor, ¿no? Dice, hasta aquí ha llegado la iglesia, ¿eh? Dice, y él mismo aconseja en ese vídeo, dice, no hagáis caso al pastor si su enseñanza no va de acuerdo a la ley y al testimonio. Si no va de acuerdo, por muy pastor que sea, no le hagáis caso. Es tremendo tener que llegar a oír estas cosas, ¿verdad? Este hombre tendrá problemas. Aún hay algo peor, y es que las personas que dentro de las iglesias buscan conocer de todas estas cosas, sí, por desgracia caen en manos de pastores y cosas parecidas que se hacen pasar por pastores, sí, que les dan un mensaje erróneo sobre todo lo que estamos tratando. Claro, son contrarios a todo esto. Y son pastores súper renombrados, algunos bien establecidos en la denominación, otros con problemas en la denominación, otros fuera, pero que curiosamente ninguno dice las cosas como debe decirlas, sino que están malinterpretando las profecías, negando la auténtica veracidad de todo lo que hemos mostrado y demostrado, sí, y están llevando a la gente a la perdición directamente. De verdad, sí. Y los apoyan. Esto es mucho más grave. Porque el que ya está y haciendo... todos dicen amén a eso. Sí, todos, el que ya está haciendo una vida tan mundana, bueno, es lo que hay. Pero igual puede llegar a reaccionar si conoce la verdad. Pero el problema es que hay gente que busca querer más y van a parar donde no toca. Yeah. Y encima apoyan todo eso y hacen que aún crezca más su difusión. ¿Y qué consiguen? Pues llevar a la gente a la confusión, a Babilonia. Y ellos, teóricamente, atacan Babilonia. Sí. Pues menos mal. Sí. Mira, recordemos, y aquí la Escritura nos lo menciona, ¿verdad? Deuteronomio 4, del 6 al 8, cuando el Señor escoge al pueblo de Israel, lo escoge para que sean una luz para el mundo, un ejemplo para el mundo, ¿verdad? Y que las naciones, pues, los busquen, igual que Zacarías, dice que muchos tomarán, 10 hombres, dice, tomarán el manto de un judío, le seguirán, porque queremos ser como vosotros, queremos tener vuestro Dios, ¿eh? Pero esto no se ha cumplido. Esto, desgraciadamente, no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el pueblo se apartó, el pueblo falló. Y en cambio, el libro de Daniel lo que nos demuestra es que, a pesar de que el pueblo falló, por eso fue deportado. Por eso llegó Babilonia, si no, no hubiese llegado nunca, ¿eh? Pero a pesar de eso, hay unos poquitos, que a pesar de la oposición, siguen siendo fieles al Señor. Siguen siendo fieles al Señor. Y entonces llegamos a nuestros días. ¿Hay oposición hoy cuando uno es fiel al Señor? La hay en la familia, ¿verdad? La hay por los hermanos, ¿verdad? No hermanos de carne, que también, sino de fe. Hay oposición, ¿verdad? Hay oposición por el mundo, hay oposición por todas partes. Pero el que es fiel, ¿qué hace? Sigue adelante. Sigue adelante. ¿Por qué? Porque sabe que todo esto es un lapsus, todo esto está escrito, sabemos qué va a pasar, sabemos que el camino no va a ser fácil, que habrá problemas, ¿verdad? Pero el que es fiel, pues sigue adelante sabiendo que todo acabará, Cristo vendrá y te dará la victoria, ¿eh? Y eso es lo que pensaron estos jóvenes, ¿eh? Es muy interesante. Vamos a seguir adelante, puesto que no quiero quitar mucho tiempo. Víctor tiene hoy un tema bastante extenso y no queremos quitar mucho tiempo. Bien, en el apartado del lunes se nos habla acerca de la humildad de Daniel. Y aquí se habla acerca de este capítulo 2 que él escribió. Esa profecía magnífica, una profecía que cada vez que la lees uno se emociona porque piensas, ¿cómo es Dios, verdad? Que revela las cosas de esta manera, ¿eh? En su omnisciencia, lo sabe todo, ¿eh? Es tremendo. Pero en cambio vemos
aquí destacamos la humildad de Daniel. La humildad de Daniel. Porque él le dice al rey que no es de él el revelar los misterios, no está en mí, sino que hay un Dios en los cielos que revela y aquel que él quiere le da esa visión, por así decir. Es decir, que en esto Daniel demuestra su humildad ante el Señor. Ahora imaginaros que Daniel hubiese dicho, no, soy yo, es mi saber, es mi inteligencia. Seguro que no prospera en ese reino, seguro que no prospera. Pero como se puso en las manos del Señor y reconoció la grandeza de este Dios, que incluso tiene esa virtud de revelar el futuro, puesto que Él lo conoce todo, pues Daniel no tiene más que dar gracias. Y por eso en esa oración que hace con los amigos, pues él agradece al Señor, al Dios del cielo, que revela los misterios. Agradece. Y el mismo rey pues queda conmovido por eso. Que sabemos que la determinación que tenía el rey, ¿cuál era? Matar a todos los adivinos. Porque nadie podía descifrar ese enigma. Nadie. Es que si no nos cuentas el sueño, ¿cómo vamos a poder? Pero en cambio Daniel dice, no, dame un tiempo. Y el Señor se lo revela a él también, el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor. Y entonces puede, de esa manera, revelarle ese misterio al rey. Y el rey entonces entiende y le viene a la mente todo lo que ha soñado, y todo el resultado de ese sueño. Pero no termina ahí todo, puesto que al rey se le dice, tú eres aquella cabeza, ¿verdad? Aquella cabeza de oro. Pero ahí no termina el sueño. Dice, después de ti vendrá otro reino, inferior al tuyo. Amigo, eso al rey no le gusta. Eso al rey no le gusta nada. ¿Y qué hace posteriormente? ¿Una estatua de cuántos codos? 60 por 6 codos. 60 codos, por 6 codos de ancho. Es decir, más o menos pues serían unos 27 metros, 27, 30 metros de altura. Es decir, que se podía ver desde lugares lejanos, ¿verdad? ¿Por qué hace eso el rey? Él quiere que su imperio dure por siempre. Hombre, no soy yo, gran Nabucodonosor, que he levantado este imperio, esta ciudad. Él no quería. Él sabía que la interpretación del sueño es después de ti. Ah, pero no. No, yo y punto. Después de mí nadie. Yo y punto. Y el Señor tiene que humillarlo. El Señor tiene que humillarlo. Tiene que humillarlo tremendamente. A tal punto que, fijaros, una persona que es líder del mundo, podríamos decirlo que hoy es, pues ¿quién? Trump, ¿no? Trump no solo es líder de Estados Unidos, sino que se lo considera pues líder del mundo, ¿verdad? Pues así sería Nabucodonosor en su tiempo. Era el imperio más popular, que tenía sometidas todas las naciones del mundo, que tenía todo el territorio conocido de entonces como su reino. Pues bueno, ese hombre, enorgullecido por todo eso, no quiere aceptar que su reino va a tener fin. No quiere aceptar. Pero ese espíritu de Babilonia, porque en el Apocalipsis nos habla de Sí, la gran Babilonia que dice... el micro, por favor. Es como el espíritu que se conserva de Babilonia, porque en el Apocalipsis dice la gran Babilonia, que ella dice, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto jamás. Se conserva ese mismo espíritu, Claro, aunque claro. la diferencia es que Eso es lo que pensaba el rey. Nabucodonosor se arrepintió. Sí. Aquella otra obviamente no lo va a hacer. Sí. Pero fijémonos la experiencia que tiene que pasar él para llegar a ese arrepentimiento. Tiene que vivir dice la Escritura en el capítulo 4, durante 7 tiempos, como una bestia del campo, comiendo hierba del campo. ¿Habéis visto algún vídeo de gente que come hierba? Sí. Ahora hay sectas y movimientos, ¿no?, que
que llenan la cabeza a sus feligreses de que sean vegetarianos, pero de hierba del campo. Sí. Allí están como las cabras. A mí comiendo. un hermano en la iglesia adventista me preguntó si yo era de esos herbívoros. Pues bueno, Nabucodonosor lo fue, porque dice que le creció el pelo y parecía hasta que tenía como plumas, ¿verdad? Era como algo, un ser salvaje, ¿verdad? Y estuvo así. La Escritura dice 7 tiempos, bueno, un tiempo en la Biblia que representa un año, ¿no? Pues estaría así 7 años, 7 años. Pero aquí que cuando transcurrieron los 7 años, como se dijo, el árbol aquel será cortado, dice, pero deja su cepa, ponle un candado ahí, porque eso tiene que resurgir, ¿verdad? Porque va a volver a tener otra vez mente. Pues cuando pasa ese tiempo, ¿él qué hace? Reconoce al Dios del cielo, que quita y pone reyes, que Él es el único soberano, el dueño de todo, lo reconoce. ¿Qué querías comentar? Sí, que Nabucodonosor es un ejemplo de adaptación y no de evolución. De adaptación. Se convierte en un animal. Que el Señor es capaz de hacer estas cosas. Sí. Es que el Señor a veces tiene que doblegar a una persona hasta términos tan bajos para que comprenda. Y eso a mí me demuestra el amor de Dios por ese rey. Dios en ese rey veía algunas actitudes. Se dice que será salvo, ¿verdad? El Ellen White lo menciona. Se convirtió, se hizo fiel, ¿verdad? El Señor veía esas actitudes en ese hombre y permitió que pasara toda esa trama, 7 años como animal, desechado del mundo, apartado, viviendo en el campo con el rocío del cielo, etcétera, ¿verdad? Hasta que comprendió. Es tremendo, ¿verdad? Como el Señor a veces hace las cosas cuando ve en personas actitudes positivas. ¿Cómo permite? Bueno, antes hablaba de David. David no pasó vicisitudes. Muchísimas, pero el Señor vio en él un diamante, ¿verdad? Y le permitió todo eso para pulirlo. Y como él, pues otros muchos. ¿Qué le pasó a Job, verdad? No tuvo que pasar toda esa prueba, el Señor lo tuvo que pulir, para que entendiera perfectamente el amor y el carácter de Dios. ¿Querías comentar algo más? Sí, que es una analogía que sin Dios somos como animales. La diferencia entre el hombre y los animales es clara. Nosotros tenemos una tendencia tenemos conciencia y tenemos discernimiento y ganas de buscar a Dios. Claro. En el momento que nosotros llegamos a Dios, pues somos un animal más, ¿no? Y es lo que la evolución quiere, que nosotros nos consideremos como un animal más y que ha evolucionado más que los demás por aquella cosa del azar, ¿no? Sí. Entonces, Sí. Y es interesante notar que cuando el Señor habla acerca de esos reinos que vendrían, dice que después de aquel imperio de las piernas de hierro, que vendría un imperio, habla de un reino. Fijaros, primero habla de un reino, que será en parte fuerte y en parte frágil. Como el hierro y el barro no se mezclan, y el hierro es fuerte y el barro no, pues sería así. Y habla de un reino. Es decir, está hablando concretamente aquí de Europa, ¿verdad? La Europa que nosotros conocemos y en la Europa en la que nosotros vivimos. ¿Cómo entra en la profecía? Y cómo es en este lugar en Europa donde al final se desarrolla prácticamente todos los acontecimientos finales. Puesto que vemos por la escuela sabática cómo en esta Europa es donde nacen esas dos bestias apocalípticas, ¿verdad? Que ya comenzaron a hacer su movimiento hace ya unos siglos, y están tomando un protagonismo. Y que veremos eso. Pero es importante como no primero menciona 10 reinos, que fue lo que se dividió luego en Roma, ¿verdad? En esas 10 tribus bárbaras que conquistaron Europa, sino que habla de un reino, es decir, un continente, por así decir, ¿verdad? Que
que es Europa, es contrastable eso, ¿eh? Hay aquí una nota que me gustaría leer. Dice, es una nota de Patriarcas y Profetas, página 382. Dice, el que fuera una vez un orgulloso monarca, había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos, como todos los gobernantes de hoy, ¿verdad? Todos son buenos y santos, ¿verdad? ¿Eh? Y cada vez pues se nota pues que en ellos pues hay más corrupción y más, ¿eh? Fijaros. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Puede humillar. Fijaros, y eso le ocurrió al mismo, ¿eh? Él lo entendió perfectamente, ¿eh? Es decir, que este rey finalmente lo que hizo en su vida fue nacer de nuevo. Esas palabras que Jesús dijo a Nicodemo, ¿verdad? Cuando Nicodemo tuvo aquella entrevista con Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo? Pues mira, nacer de nuevo. Chocante, ¿verdad? Pues esto es lo que hizo este hombre. ¿Querías comentar? Sí, una pregunta. ¿Dios permitió que Satanás hiciera eso con Nabucodonosor o lo hizo Dios directamente a Nabucodonosor? Bueno, todos los males normalmente son obra del diablo, ¿no? Son obra del diablo. Y sin duda alguna el Señor permite que a veces el diablo haga su trabajo. Bueno, tenemos el caso, lo que citábamos, ¿no?, de Job. Job no fue el Señor, ¿eh? Sabemos que fue el Señor que permitió que el diablo le hiciera este mal. Pero en este caso, con el caso precisamente de Nabucodonosor, es Dios el mismo que le inflige esto. Es como cuando caigan las plagas, van a caer por mandato divino, no es porque el diablo actúe. Como que pasó en Egipto, no fueron intervenciones de ángeles caídos, fueron los ángeles de Dios actuando por orden directa divina. Exacto, por tanto, exacto. ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Lo mismo. Hay momentos en que Dios permite que las cosas sucedan y hay cosas en las que Él interviene directamente. Exacto. Y ese es el caso. Sí, sí, y en este caso fue realmente así, de esta forma, ¿eh? Ya el Señor le había dado este mismo sueño a él, que él ve aquel árbol frondoso, que todos los aves y todos los animales viven de él y se alimentan de él, ¿verdad? Pero se da la orden de que cortadlo, ¿no? Entonces él quiere saber qué ocurre, qué es ese sueño. Y el mismo Daniel tiene que darle la interpretación, con mucho dolor. Y dice, que esto sea para tus enemigos, no para ti, porque había llegado a apreciar tremendamente a ese rey. Los años iban pasando, ¿verdad? Y Daniel se iba haciendo mayor, ¿eh? Y estaba pues a la orden del gobierno de ese rey, que él veía en ese rey actitudes, veía cómo ese rey cambiaba. Todo ese parecer de orgullo que vivía, pues se daba cuenta como aquello pues iba cambiando. Daniel también veía en él estas cualidades, ¿eh? Por eso el Señor permite que pase esos 7 tiempos. Pero como dice Víctor, realmente fue así, fue el Señor quien directamente le llevó a eso, actuó en ese sentido. Precisamente, esto es una pregunta que mucha gente que no cree siempre te hacen. Dice, hombre, si Dios era tan bueno, ¿por qué permitía o por qué hacía todo lo que hacía? Y precisamente era por eso, ¿no? Porque si veía que a una persona dándole disciplina lo podía corregir, lo hacía. Y también destruía, evidentemente, pero eran personas que ya habían
agotado toda posibilidad de hacer el bien. Sí, sí, sí. Porque la Escritura lo dice, que solo maldad se encontraba en ellos. Entonces, para proteger a la humanidad los destruía. Pero era como que se autodestruían, porque ya le estaban dando toda la autoridad a Dios de que los destruyera. Porque si Dios ve índices de bien y de arrepentimiento, lo permite, porque a Nabucodonosor, después de tener los 7 años como bestia, lo vuelve a levantar. Sí. Pero para bien, claro, evidentemente. Sí. Recordemos que, ¿sabes qué pasó? Me he pasado de una hoja a otra. Sí, me he pasado de una hoja a otra y he olvidado el capítulo 3, ¿verdad? Que ahí se nos habla también de una experiencia singular, que es una experiencia paralela, pues, a lo que antes citábamos, Apocalipsis 13, ¿verdad? En ese capítulo se narra la experiencia de los 3 jóvenes amigos de Daniel, ¿verdad? Que cuando el rey levantó aquella estatua, pues se ordenó que todos, al oír un sonido de cualquier música por parte del reino, se inclinasen y adorasen a esa estatua. Y se muestra allí, pues, como la estatua estaba en la llanura aquella de Dura, dice, tremenda, y dice que allí iban todas las gentes y se adoraban, se doblaban y adoraban aquella estatua, ¿verdad? Pero que hubo 3 jóvenes, Daniel no estaba ahí en ese momento, él pues supongo que estaría en otras labores, tal vez estaría ausente del lugar, pero se habla de los 3 jóvenes, que estando allí, todos se arrodillan, menos ellos. Y fijaros, la orden que había era que el que no adorase, ¿qué pasaba con él? Sería echado en el horno de fuego, quemado vivo. Pero ellos no se inclinan ante la estatua, sino que le dicen al rey que no pueden hacerlo. Que nosotros tenemos un Dios que sabemos que nos librará, y si no nos libra, sepas, oh Dios, que tampoco nos vamos a inclinar a adorar. Es decir, que ellos estaban decididos a que, si el Señor los libra, bien, pero si no los libra, es igual, nosotros vamos a ser fieles. Y estas características las han tenido todos los mártires en la historia. El Señor no nos libra, tenemos que dar nuestra vida por Él, para su gloria. Y en ese convencimiento actuaban, ¿verdad? Entregaban su vida, y así lo hicieron estos jóvenes. Y es destacable cómo el rey se aira, ¿verdad? Y son echados en ese horno, cuando los van a echar el mismo fuego que había sido azotado 7 veces más de lo normal, quema a aquellos que los iban a echar a ellos también, ellos caen dentro, y el rey, cuando va a mirar, dice que en vez de ver 3 jóvenes quemándose, ¿qué ve? Y la figura del cuarto dice que es como príncipe, ¿verdad? Cuarto. Ordena que los saquen, y cuando salen, dice que ni olor a humo ni a fuego tenían sus ropas. Solo se habían quemado las cuerdas que los ataban. Qué milagros hace el Señor, ¿verdad? Qué milagros. Y aquí el rey nuevamente tiene que reconocer el poder del Dios del cielo. Toda esa estrategia que él quería para gobernar por siempre, con esa estatua toda de oro, se iba al traste. Es interesante eso. Pero eso tiene una repercusión con el tiempo del fin. Aquí había una orden: o adoráis, ¿verdad?, o morís. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, sale una bestia de la tierra, ¿verdad?, que hace que todos los moradores adoren a la primera bestia que salió del mar, ¿verdad?, y que le rindan tributo, y que se ponga una marca en esos adoradores, ¿verdad? ¿No es el mismo paralelismo? Lo que se escribió hace 2700 años, un reflejo de lo que ocurrirá de aquí a muy poquitos años. ¿Cómo actuaremos hasta entonces? Porque está bien, tenemos el conocimiento, va a pasar esto, estamos prevenidos,
No, yo ya no, como yo ya lo sé, yo ya. Pero estaré firme. ¿Me habré preparado para hacer frente a eso? ¿Me habré preparado? O no, yo mira, reniego de mi fe. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando Ellen White tiene esas visiones en las cuales dice que estrellas que han estado predicando el Evangelio, grandes pastores, se echarán atrás y animarán a sus feligreses a que hagan lo mismo que ellos. E incluso denunciarán a aquellos que son fieles, están en tal lugar, como saben la estrategia a seguir, la escritura que dice, huid a los montes, a las peñas, esconderos, ¿verdad? ¿No? Ir a tal lugar que los veréis. Fijaros, estrellas que brillaban, ganando almas, predicando el Evangelio, y se volverán atrás. Estos 3 jóvenes no lo hicieron. Aunque tengamos que morir, si es la voluntad de Dios, adelante. ¿Qué haremos nosotros? Ahora tenemos el conocimiento, pero tenemos la actitud. ¿Tenemos ese nuevo nacimiento real en nosotros? ¿Creemos realmente que a pesar de todo el Señor estará con nosotros, o para bien o para mal, o sea, para que vivamos o sea que nos quiten la vida? ¿Tenemos confianza en eso? Como tantos otros lo han vivido. Bueno, pues fijaros, Por eso el lenguaje dice, estudiemos Daniel y Apocalipsis, porque tanto uno como otro nos demuestran lo que tiene que suceder y lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo, no comentábamos antes, ¿verdad? Todo esto que está ahora mismo en Siria. Ya ha empezado ya un ataque, dicen esta noche, ¿no? Ha empezado ya un ataque. Sucedió con Irak, sucedió con otros países, ¿verdad? Y bueno, ¿qué dicen los últimos versículos de Daniel 11? Que el rey del norte pasará por esas tierras, inundará, arrebatará, se llevará los tesoros, etc. No, todo es espiritual, no, eso no tiene nada que ver. El rey del norte es Cristo cuando venga. Cuando las cosas no se entienden y se espiritualizan las profecías, cosa que Ellen White dijo que pasaría en esta depravación de la Iglesia, pues no entendemos el tiempo que vivimos. No entendemos que todo está a las puertas y por lo tanto no nos preparamos. Y cuando esto suceda, bajaremos del navío, abandonaremos la fe por no padecer consecuencias. Sí. Acá el problema que hubo fue obviamente por un mandamiento, era no adorar imágenes. Y yo pienso a veces que es fácil, depende de la circunstancia, en cualquier situación, inclusive menor y cotidiana de la vida, según la circunstancia a veces podemos relativizar los mandamientos y rebajarlos porque bueno, no pasa nada. Ya. Pero entonces, y al fin y al cabo siempre tiene que ver con algún mandamiento. Y nosotros a veces podemos ser demasiado livianos con un mandamiento, depende de la circunstancia. Bueno, porque la situación, por el contexto. Entonces, ahí está nuestra preparación, en ser fieles, aunque nadie nos vea, acá era público. Era un testimonio a todo el mundo. Pero inclusive cuando solo nos ven los ángeles, debemos ser igual de firmes. Exacto. Y había otra cosa que quería comentar. Ellos el testimonio lo dieron público, ¿verdad? Sí. Lo vio todo. Pero porque lo daban en privado ellos en sus vidas. Si no, si uno en privado no los da, público tampoco va a servir de mucho. Y otra cosa que quería comentar. Yo una vez me fijé las medidas de la estatua de oro. Era 60 codos por 6 codos. Si tú lo ves, porque era como una figura humana, seguramente era como él mismo, pero era muy delgada, muy finita. Es decir, no daban las dimensiones para que sea la proporción exacta, era más bien una especie de obelisco. Es decir, era de esa forma, era muy delgada. Podría ser, se usaba mucho en aquel tiempo, nivel, ¿no? No digo que sea un obelisco, pero tenía esas características, porque a nivel de, si sería un cuerpo humano, si era él mismo, una figura de él mismo, toda de oro, las proporciones no dan bien. Sería como de la mitad, digamos, bueno, estamos hablando de Babilonia, ¿no? Sí. Y era de oro y tenía una referencia al obelisco. Podría encajar perfectamente, Víctor, ¿querías comentar algo también? Precisamente hablando de este tema del ataque que ha habido esta noche de madrugada a Siria, con Fanny estábamos hablando de ojalá
todos los que vieron desde hace tantos años, que cuando estuvimos en la iglesia de Girona presentando este tema, Sí. y después en Barcelona y después en otros lugares de este mundo y las conferencias subidas tratando de ello, espero que al menos los que lo vieron en ese momento, adventistas sobre todo, ahora digan, ostras, pues quizás no estaba tan loco diciendo estas cosas, quizás sí que era la interpretación correcta y no lo hicimos caso. Ojalá, porque ni si viendo esto están en lo mismo, están perdidos. Y estamos eso es hablando muy del triste. 2006, incluso antes, ¿verdad? Antes, Y antes. antes también, ¿eh? Antes era quizás el 2001 o así que ya decía esto. o Pero antes. claro, no, es que Maxwell dice otra cosa, ¿no? Maxwell dice otra cosa, por lo tanto, ¿tú cómo te puedes comparar, ¿no? con Maxwell, que tiene no sé cuántos títulos académicos y ha escrito tantos libros y tantos cargos en... El problema no es que lo diga yo, que no soy nadie. El problema es el mensaje, que Sí, no es sí, sí. aceptado cuando es tan claro y cuando hay evidencia semana tras semana. El ataque ha estado muy cerca de Damasco, muy cerca. De momento han parado, pero esto no va a terminar así. Irán y Rusia dicen que esto no acabará así, que habrá evidentemente su contraparte. Sí, 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 sí. Sí, sí. Por tanto, Sí, sí. la escalada seguirá. Esto no lo para nadie. ¿No lo seguirán viendo los adventistas que esto es el cumplimiento cierto? Pues vaya problemón, ¿eh? Porque como tú decías, por no hacer caso de estas cosas, no saben en qué momento de la historia viven y se Claro. van a perder. El problema Y lo es peor, los que van a arrastrar. espiritualizar las profecías, ¿verdad? Que tienen también un resultado real, físico, ¿eh? No solo espiritual, ¿eh? Sí, Ángel. Sí, en relación a las medidas que ha dicho él, de 60 por 6, y luego representa a un hombre, ¿no? Y Sí, sí, hombre, ¿y eso. el hombre cuándo fue creado? El sexto día. El sexto día. Entonces estaban adorando al 666. Es realmente impresionante esto, porque, bueno, no sé si recordáis, pasé en el grupo una fotografía de un perfume. Bueno, digo la marca porque si la gente lo verá, el Invictus. Que sale ese hombre haciendo los dos gestos con los dedos, Ya. como los pantocratos. Los pantocratos, ¿sabéis lo que es? Esos dibujos de Cristo que están en las iglesias haciendo el 6 con la mano. Y ese hombre estaba haciendo 6 con una mano, 6 con la otra y él en medio. Ya. O sea, fijémonos cómo están, 6. claro, están haciendo que adoremos igual que en Babilonia. Ya. Y seguro que hay más cosas que no vemos en lo que nosotros compramos. Sí, y sí. en lo que nosotros como adoramos también, porque hay marcas que adoramos también. Sí, sí, hay muchos símbolos publicitarios que tienen esas connotaciones, ¿no? El 666, Pero se etcétera, estaban ¿verdad? arrodillando delante de 666, y si era de oro, Sí, sí. reflejaba la luz del sol, era sol, es que era luz amarilla. Ujú. Es que realmente es muy simbólico. muy Bueno, solo simbólico. tenemos que verlo, ¿no? En los pabellones que se levantan para el Papa cuando viaja por aquí y por allá, siempre que 6 gradas, ¿verdad? Siempre el 6, el trono blanco, etcétera. Siempre hay una serie de connotaciones que tiene que ver, ¿no? Con toda esa simbología. Sobre la estatua de Nabucodonosor, el día que, si Dios quiere, podamos hablar del 666, vamos a tratar precisamente Ajá. por su relación. Sí, 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 sí. Bien, y ya para ir concluyendo la escuela sabática, puesto que no quiero quitar ya mucho más tiempo, se nos habla aquí también de otro episodio que vivió incluso el mismo Daniel, y no a nivel, así, por así decir, público, sino que era a nivel privado, ¿eh? Como los otros jóvenes lo vivieron a nivel público, Daniel fue a nivel privado, ¿eh? Los sátrapas de aquel momento eran muy inteligentes, tenían envidia de Daniel, que sabían que tenía la gracia del rey, ¿verdad? Y querían quitárselo de encima. Entonces, ¿qué hicieron? Ya no estaba Nabucodonosor, ¿eh? Ya Daniel ya comenzaba a ser anciano, ¿eh? Ya estaba el que vino después, el imperio medo-persa, el rey Darío, ¿verdad? ¿Y cómo van a convencerle de que haga un edicto de que en 30 días solo le adoren todos los pueblos a él? Que no adoren a otro que no sea él. El que adore a otro Dios que no seas tú, al foso de los leones, ¿verdad? Y Daniel sabe de ese edicto. ¿Y qué hace? Dice la Escritura que como él tenía su costumbre, abrió las ventanas de su habitación y 3 veces al día oraba, su mirada dirigida hacia Jerusalén, ¿verdad?, al Señor.
Ya estaban ahí pendientes a ver qué hará Daniel. Mira, ya está adorando a otro Dios que no es el rey. Enseguida, ¿qué se hizo con él? Se lo llevó a la presencia del rey, y el rey se sintió engañado. Se sintió engañado. Pero el edicto no se podía revocar, porque el edicto de Persia dice que era irrevocable. Tenía que cumplirse sí o sí. Y el rey, ¿qué le dice? Serás echado, pero que tu Dios te libre, que tu Dios te libre, era el deseo que tenía. Y Daniel fue echado a ese foso. Leones hambrientos. Fue echado allí. El rey dice que no pudo dormir en toda la noche, pensando en si el Señor lo habría protegido, y de madrugada fue enseguida a la boca del pozo. Daniel, ¿tu Dios te ha protegido? Mi Dios ha enviado a su ángel que ha tapado la boca de los leones. Y enseguida fue sacado. Y lanzaron al foso, ¿a quiénes? A aquellos que habían conspirado contra el pobre Daniel. Y dice que aún no habían llegado al suelo, que ya fueron despedazados por los leones. Mirad si tenían hambre. Pero en cambio a él no le hicieron nada. ¿Dices? El rey también fue responsable, culpable, el orgullo, ¿no? Claro, claro. Claro, el rey padeció ese hecho, orgullo, ¿no? Claro, yo soy el Dios, ¿no? Yo soy el rey, pues soy el Dios del universo, ¿no? Fijaros, Otro motivo, ¿verdad? Algo en silencio, algo que solo sabía la corte, por así decir, ¿verdad? Pero ahí se vio también la fidelidad de Daniel. No temió el caer en ese foso y ser devorado por los leones. Prefirió eso a renegar de su Dios y a rendir adoración a un Dios indebido, a un falso Dios. ¿Querías comentar algo? Sí, a ver, el rey apreciaba a Daniel. Sí, mucho. Y lo curioso es que cuando te alaban y te tiran flores, baja tu defensa. No te das cuenta de absolutamente nada. Y ya te empiezas a imaginar, mira, si hiciéramos si ese día tuviera que adorarme y tal, y tal, y bueno, venga, va. Y no piensa absolutamente en nada más, o sea, ahí se cae, ¿no? Sí, sí. Y es luego que se da cuenta, ¿no? De lo que ha hecho sin darse cuenta, pero... Sí, sí, pero... Vamos, que es lo que nos pasa también a nosotros, también nos puede pasar. Dice Elena White que es más, bueno, la misma Biblia, ¿no? Es más peligroso una alabanza que una reprensión, ¿no? Por eso se aconseja, y él en el lenguaje lo escribe, que a las personas, por hacer la obra del Señor y por mucha obra y muchas ganancias de almas, que no se les alabe. Porque eso puede hacer que uno caiga en engreimiento, como podía haber pasado con Daniel, ¿no? El rey lo admiraba, lo apreciaba, lo tenía en alta estima, pues podía haber hecho esto, ¿no? Se lo hubiesen comido los leones. Si eso ocurre, se lo comen los leones, Pero él mantenía su honestidad, su humildad. Eso no le hizo moverse un ápice. Por eso no es bueno a veces. ¿Sabéis? Estas cosas las hemos vivido en la iglesia. Personas que se les ha dado protagonismo, pero luego se los ha exaltado, ¿no? Y han acabado mal, Han acabado mal. Han acabado mal. Incluso decías, hermanos, esto no es correcto. No es correcto. ¿Está haciendo la obra del Señor? Sí, pues bueno, démosle las gracias y animémosle a seguir adelante, colaboremos con Él, pero no rindamos ese homenaje. Oh, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Acabó mal. Pero en el caso de Daniel, no, porque fue íntegro. Desde jovencito cuando llegó allá, a Babilonia, hasta que falleció, íntegro. Por eso tiene esa virtud que el Señor le reveló, ¿verdad? Todo el futuro, todo el futuro. No solo en el sueño de Daniel 2, sino luego en Daniel 8, ¿verdad? La visión del carnero, ¿verdad? Todo aquello, del oso, etc. Y luego las visiones que el Señor le da acerca del fin del conflicto, de cómo su pueblo sufrirá. Pero al final se levantará Miguel. Y tú te levantarás también y te gozarás en eso.
Y esa fue la esperanza que él vivió. Cuando él recibía esas visiones, dice que caía como desmayado, ¿verdad? Y el ángel le tocaba, le daba fuerza, lo animaba. Daniel, muy amado, le llamaban. Es tremendo. Debe ser un modelo también para nosotros. La actitud de Daniel y sus amigos debe ser también un modelo para nosotros. Y eso de ensalzar a la persona, así cayó la humanidad. Porque nos cuenta, la Biblia es más escueta en ese, pero el lenguaje lo cuenta en Patriarca y Profeta, cómo la serpiente empezó a halagar a Eva. Claro, seréis como belleza, Dios, ¿no? Pero claro. de toda la que le empieza a hablar muy bien. Y también cuando nosotros a veces ensalzamos a alguien, también nace de algo ahí nuestro, de un pecado nuestro. De querer congraciarnos, de querer estar... También nace del pecado nuestro que hay. De querer, si tenemos en buena estima a alguien que es como el que se quiere hacer amigo del rico, digamos, para recibir. Digamos, nosotros también nace de algún defecto nuestro cuando ensalzamos mucho a una persona. Obviamente no es solo el peligro ante el otro, sino que también nos ponemos en evidencia nosotros mismos. Desde luego, desde luego. En la crisis final se habla en Apocalipsis 13, que se pondrá una marca, ¿verdad?, a los seguidores de la Gran Babilonia. Se pondrá una marca. Quiera el Señor que a nosotros no nos pongan esta marca, que se ha hablado muchas veces. La marca es el domingo, lo sabemos, es el día, ¿verdad?, que impuso el papado, el día que impuso el diablo a través del papado, ¿verdad? Pero a más se dice, y el lenguaje lo dice, que la marca de la bestia es eso, pero algo más también. No se está hablando de un chip en la mano o en la frente que se puede poner a las personas. ¿Cuántas personas no lo tienen ya? Porque trabajan en empresas o van a una discoteca y se les pone un chip, ¿no?, para identificarlos, etc. ¿Y cuántos adventistas no has oído? Ay, hoy si se ponen un chip yo me lo quiero poner, porque así estaré vigilado por satélite, estaré seguro, si me secuestran y tal. Pero si esto es la marca de la bestia, cuidado con ese chip, cuidado, porque posiblemente lo sea, tenga relación, cuidado. Que el otro día vino un amigo mío de Alemania y otro amigo de aquí de Gerona, nos juntamos porque somos de la misma edad, y salió este tema después de oraciones, porque ellos están en el grupo, no lo saben, y me sacaron el tema este de lo del Verichip. Me dijeron, ostras, que quieren que nos pongamos un chip, que eso irá bien, porque si tú tienes un hijo, bueno, pues estará más controlado, sabrás dónde estás y estará más seguro. Y yo les dije, mira, me sorprende que me habléis de esto porque siempre me habéis tratado de loco en este tema. Digo, pero solo te voy a decir una cosa, digo, no confíes en que esto vaya a mejorar las cosas. Digo, porque la paz y seguridad que nos quieren vender no es la verdadera. La paz y seguridad verdadera es la que da Jesús. Digo, y es más, esto del Verichip no es nuevo. Víctor, y hace años que habla de esto. Por lo menos como 7, 8, no sé, o más, ¿no, Víctor? Sí. O 12, mira, 12. Sí. Pero bueno, y ellos me decían, ¿ah, sí? Y le digo, pues... Digo, vosotros cuando me escucháis hablar de depende de qué cosas que no queréis saber nada del tema, porque la espiritualidad, eso es un rollo, pues de esto hablamos nosotros. Y se quedaron sorprendidos. Digo, podéis miraros las conferencias, no os engaño. Digo, pero yo solo os digo una cosa, que esto es paz y seguridad que quiere vender el hombre, que quiere vender el mundo. Y pinta bien porque, claro, tú piensas, mira, mi hijo estará controlado, si lo secuestran lo podré encontrar. No. No se va a buen utilizar. Y les puse el ejemplo de Einstein, ¿no? Les dije, Einstein cuando descubrió, inventó la energía nuclear, él dijo que sería un buen invento también, pero siempre que se buen utilizara, ¿no? Digo, ¿habéis visto que se bien utilice? La mayoría de la energía nuclear es para armamento militar. Para la destrucción, sí, digo, pues esto del Verichip será lo mismo. Digo, ¿por qué? Porque lo controla el hombre. Y nos han estado tomando el pelo con todo. Si tú fabricas o inventas algo que puede ser bueno para la humanidad, no te preocupes que ya hay quien se encarga de darle la vuelta para destruirnos. Claro. Esto demuestra que tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? Evidente. Pero bueno, eso también demuestra que las oraciones del grupo funcionan y que poco a poco van haciendo ver a personas que yo, ya te digo, no fuera dicho nunca, vamos a hablar de este tema con vosotros. Pues mira,
resulta que... Y me lo sacaron ellos el tema, ¿eh? Sí, no sé sí, por sí. qué, algo les empujó a preguntarme, porque ellos saben que yo de todo esto miro conferencias, me gusta escuchar, me gusta buscar información, aprender, ¿no? Y saber lo que dice Dios, realmente si la paz y seguridad que nos quieren vender es la verdadera, o es otra pantomima que nos quieren colar, como tantas otras, como la política, porque al final son los mismos, son las logias, son los masones, son el Vaticano, son el anticristo. Sí, sí. Sí, sí. Son los mismos, pero con otra herramienta, que ahora dicen que el Verichip, que si va a dar paz, que si va a dar seguridad, que si... Mentira, todo es mentira. Lo que ellos nos quieren vender es todo mentira. Y no van a cambiar, porque Roma no cambia, porque está demostrado que es así. Y se tienen que cumplir profecías que ahora mismo se están cumpliendo, y la gente aún sigue teniendo fe y confía en el hombre. Y la Escritura lo dice, pobre del hombre que confía en el hombre. Sí, sí, sí. Tened fe, creed en Dios. Y ya está, no hay más. Pues este tema salió y me quedé sorprendido, ¿no? Bueno, Y- ¿pudiste dar el testimonio? Claro, yo ya puse la semillita, ahora Dios dará el crecimiento, Claro, ¿no? claro. Ahora ellos, ojalá la intención de ellos sea seguir la verdad y que nos podamos ver en el cielo. Pero eso solo Dios lo sabe. Vamos a terminar, si os parece, con esta última nota que está en el apartado del viernes, en Profetas y Reyes, y con esto concluiremos ya la escuela sabática. Elena escribe, a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. ¿Mm? Las profecías escritas hace 2700 años se relacionan con el tiempo. Dice, estas cosas fueron escritas para los fines, los que han alcanzado los fines de los tiempos, ¿verdad? Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Apocalipsis, ¿no? Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprenderse. Bueno, tú hablas con cualquier sacerdote y te dice, no, esto no, ni lo leáis porque es incomprensible. Es un trencacloscas, no te metas que no lo vas a entender, ¿eh? Satanás, ¿eh? Un trencacloscas es como un rompecabezas, digamos, que como un puzzle imposible de hacer, vamos. ¿Eh? Perdonad. Sí. Dice, pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Una bendición especial al que estudie eso, ¿eh? Los entendidos comprenderán, Daniel 12:10. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Se prometió, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Apocalipsis 1:3. Fijaros la importancia de uno y otro libro. Aparte de los otros, porque profecía hay en todos los libros de la Biblia, ¿eh? Pero sobre todo estos dos, uno que fue el principio sellado, pero que llegaría un momento en que sería destapado, ¿verdad? Eso tiene un reflejo también al capítulo 5 que veremos, ¿eh? Como el Cordero dice que tiene un libro sellado, ¿verdad? Pero que se tiene que destapar también, ¿verdad? Tiene un reflejo en eso también, que lo veremos cuando lleguemos a ese momento, ¿eh? No sé si te acuerdas cuando éramos jovencillos y hicimos esa carta para todas las iglesias de sí. España dirigida a los directores de jóvenes de cada iglesia. La llevamos allí a Lérida, en la convención de jóvenes. Y solo algunos dijeron, anda, ¿y el contenido lo recuerdas de qué iba? De muchas cosas que tenían que ver con el tema del petróleo, el tema de Oriente Medio, y en esos años, yo creo que tenía 12 años, Éramos muy jóvenes. 17, 18. Sí, sí. Y hablábamos de eso, y no era invento nuestro, era porque habíamos sido instruidos en la verdad de los pioneros, Sí, sí. cosa que ya en nuestra época ya nos estaba enseñando.
Y nosotros lo teníamos, gracias a Dios, por los que nos instruyeron, que ya eran Exacto. mayores y sabían y tenían libros, etcétera, donde Sí, era sí. demostrable y que después yo mismo he podido utilizar para las conferencias. Y te acuerdas que en la iglesia nos menospreciaron por eso, ¿verdad? Sí, incluso vino un gran Sí, dirigente desde Madrid sí. y con lo que ha costado que estemos a bien con el Estado y vosotros vais a hacer que... Sí, no sí, lo se olvidaré levantó- nunca, se el señor levantó Rafael una hecatombe, Calonge. Sí. Una hecatombe. Claro, allí el bueno. director de Jóvenes Nacional, que entonces era Pedro Villá, el director de Jóvenes Nacional, pues lo puso en un dossier que hizo copias y repartió a cada iglesia representada en el lugar, ¿no? Pero bueno, como, mirad, ¿cómo lo dijo él? Como un pensamiento, no sé qué palabra utilizó, algo así, ¿no? Como una reflexión de los jóvenes de Gerona y tal, ¿eh? Y bueno, algunos lo leyeron, no sé, allí éramos muchos jóvenes, muchos. Pues vinieron, no sé si 3 o 4 solo a hablar con nosotros acerca de esto, ¿eh? Los demás ni se inmutaron. Bueno, es lo que hay, es lo que ya se empezaba a cocer en la iglesia, ¿verdad? Diversión, eso sí, diversión, juerga, deporte y tal, todo lo que queráis, teatro, todo lo que queráis. Pero estudiar las cosas espirituales de la profecía, eso era tabú. Ya entonces, es tremendo. Y ahora que estamos viendo precisamente que hablas de Daniel 2, cómo Europa no se sustenta esa unidad, Pues- por más que se ha buscado. El tema de Cataluña, el tema del País Vasco, el tema de Flandes, el tema de otras partes de Europa, Sí, el sí. Brexit. Sí, Y sí. aún se va a dudar del cumplimiento literal del más no se unirán hablando de Europa cuando lo tenemos delante nuestro. ¿Qué más esperan? Pero si es un mensaje que desde cada púlpito se debería estar dando para que la gente abriera los ojos, como, ¿te acuerdas cuando conocimos la fe, cuando nos hablaban de Daniel 2, que quedábamos embelesados, Sí, maravillados, sí, cómo sí. veíamos el cumplimiento? Pues ahora, que antes eso no pasaba, imagínate, Sí. es para Bueno, volverse, ahora- a Ahora que yo cada púlpito a recuerde, decir en las los cosas. estudios bíblicos ya ni se añade, porque se dan los estudios sobre la fe de Jesús, que todos son pues temas espirituales, Todo suavecillo. Sí, todo suavecito, de las parábolas de aquí y de allá, pero no se habla de profecía, ni Mateo 24 ni nada, no se habla de nada. Pero es Todo como, esto, es como una postura evolucionista Sí, también. sí, Es como decir, no, los es- pioneros y la gente de antaño es tremendo. ¿Cómo va a no estar- les daba mucho la cómo va a cabeza. estar el pueblo Nosotros preparado somos ante superiores, todo eso? digamos. Somos más evolucionados, entendemos más las cosas. Porque es como una política evolucionista, digamos, ese discurso, de echar Sí, por sí. tierra todo lo viejo. Pero pasa en todos los ámbitos, en todas las iglesias, en todo el mundo está Bueno, pasando el algo diablo de, está haciendo su de trabajo. echar por tierra lo antiguo. Por eso en el Claro. catolicismo también hay mucho tema, Claro. por los tradicionalistas y en todo, para Claro. crear algo nuevo. Sí, sí. Y se está echando por tierra todo lo viejo en todos los aspectos de la El diablo de la hace vida. su trabajo y hace ver pues que estas cosas ya han pasado de historia, ¿no? Y ya no es necesario. Ahora, pues el amor entre nosotros, el respeto, ¿no? El hacer salidas al campo, a la naturaleza y ya está. Ya con todo esto es suficiente. Entonces el estudio personal y colectivo, pues se ha dejado. Nosotros lo hacíamos en nuestros tiempos de jovencitos, incluso en la iglesia, que éramos 4 gatitos, éramos poquitos, pero a la que aquello comenzó a crecer, pues ya eso ya se fue dejando. ¿Por qué? Pues que había gente pues, que era contraria a hacer eso. Y no, pues en vez de hacer eso, pues hagamos manualidades, cogemos el taladro y hacemos... Y eso es lo que se llegó, se cambió una cosa por otra, fijaros, y que es tremendo. Pero mira, la otra vez estuvimos con Laura en una iglesia, acá en Badalona, y una mujer que era, bueno, que es anciana, y todo lo que ella decía era, no, el pastor tal me dijo que esto es así, no, el pastor me dijo que esto no es así, el tal otro pastor, todo es lo que tal otro pastor, tal otro pastor me dijo y ya está. Ya. Y inclusive citas la Biblia y o no la conocen, menos el lenguaje, o no les importa tampoco. Realmente Sí, no sí. les importa. No, porque a mí el pastor X me dijo que esto es así, o que esto Sí, no sí. es así. Y No, ya no, está. hoy- Y ya se acabó todo. Hoy el adventista de a pie quiere la vida cómoda. Ir a la iglesia, sentarse, si escucha, escucha, si no, pues habla con el compañero de al lado, y ya está. Ya he cumplido con el sábado, ya está, ya mi nombre está allí en el libro de la vida, ya está. Y es así como funcionamos, es así. Es triste, pero es así. Gracias a Dios que hay algunos que reaccionan.
Y hemos visto testimonios de jovencitos, ¿verdad?, que como con pocos años ya buscan, porque han visto las conferencias y buscan. Gracias a Dios que aún hay alguno, pero por la general, Fanny, que querías hablar y no te dejamos. Bueno, un poco, bueno, todo lo que se está diciendo realmente es lo que está pasando. Y por otro lado, hoy en día, ayer lo comentaba con mi madre, que me estaba hablando un poco de la situación de algunos de mis familiares, que son adventistas, y como y muchas otras personas, como el diablo hace que, bueno, y lo leí en una cita de Elena White, que las personas se absorban tanto de este mundo, ya sea por los placeres o ya sea por la situación actualmente de crisis que hay económica, porque estaba comentando de una familia que está en situaciones graves económicas, tanto que se olvidan completamente o sea, no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo porque todo eso absorbe tanto la mente, porque están buscando desesperadamente cómo salir de lo que está pasando. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? No hay tiempo para orar, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para ver lo que está pasando. Es lo que hablábamos en el trimestre pasado en la escuela sabática, ¿verdad? Que muchas cosas de la vida, las deudas y tal, pues te nublaban la vista de lo que realmente importa, ¿no? Y es triste porque lamentablemente no hay... no sé, una conciencia de lo que el mundo, de lo que el diablo está haciendo y que nos quiere tanto nublar para que nosotros no podamos ver las cosas que están pasando. Y la profecía como está delante de nosotros cumpliéndose. Y más que todo va a por los adventistas, pues a por el pueblo que él sabe. Claro. Que el Señor nos ayude para que sigamos siendo fieles. Ahora tenemos bonanza. Podemos estudiar lo que queramos y el tiempo que queramos, pero recordemos, un día esto lo vamos a perder, se nos va a ser quitado. Y solo quedará aquí en la mente lo que hayamos leído. Solo quedará eso, que es lo que el Espíritu nos hará recordar. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo para adquirir conocimiento y sobre todo santificación, para prepararnos, para poder hacer frente con éxito a las muchas pruebas que nos van a venir. Las que vienen a diario, pero las que vendrán de aquí a poco, que serán mucho más fuertes. Que el Señor nos ayude. Si os parece, terminamos con una oración. ¿Tienes micro, Javi? ¿Sí? ¿Puedes hacer la oración? Gracias. Te damos gracias, querido Dios y Señor nuestro, porque una vez más nos has bendecido con tu presencia, con tu misericordia y derramando luz a nuestras almas tan necesitadas de ti. Señor, te queremos pedir en esta hora a todos los que aquí estamos y los que han participado y los que escucharán esta escuela sabática, que tú puedas tocar sus corazones e iluminar sus mentes, iluminar las cámaras de su mente para que los que todavía no te conocen, que te puedan conocer, y los que algo hemos conocido de ti, que podamos seguir más firmes y entregarnos más plenamente de corazón para hacer tu voluntad. Que nos des el discernimiento, pero especialmente la fuerza y el amor que tuvo Cristo cuando caminó esta tierra, para dejar todo atrás, toda mundanalidad, todo pecado y cualquier barrera y cualquier cosa mundanal, sea buena, sea mala, que nos detenga para servirte, para hacer la obra, porque realmente las cosas están pasando muy rápido. Sabemos que tu mano está deteniendo los tiempos y las acciones del enemigo para que nosotros podamos prepararnos y dar el mensaje. Pero también sabemos que si no cumplimos, tú nos quitarás y pondrás a otro en nuestro lugar. Por eso te pedimos, por lo que hemos creído, los que hemos aceptado este camino y este mensaje como la verdad presente para este tiempo, que nos ayudes a consagrarnos completamente y hacer esta obra y dar el mensaje a toda la gente que tú nos pongas delante y podamos estar listos y preparar un pueblo para aquel día glorioso del Señor. Amén. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en nuestro nombre tan querido que es el nombre de Jesús. Amén.